Les habla Kirtop y esto es 100 construcciones gigantes del pasado que nadie ha podido explicar hasta ahora. La Gran Campana de Damarsedi es considerada la campana más grande jamás creada. Fue fundida en 1484 por orden del rey Damarsedi de Myanmar y colocada en la famosa pagoda Shwedagon en Yangon, uno de los lugares más sagrados para los budistas del país. Según los datos históricos, el peso de la campana superaba las 290 toneladas, lo que la convierte en la campeona entre estructuras similares. Sin embargo, el destino de la campana fue trágico. En 1608, el mercenario y aventurero portugués Felipe de Brito capturó Yangon y decidió llevarse la campana para fundirla y convertirla en armas. Durante el transporte a través del río Bago, Felipe de Brito no calculó bien el peso de la estructura. La campana volcó la barcaza y se hundió hasta el fondo. Desde entonces, no se ha logrado encontrarla, a pesar de numerosos intentos. Hoy en día, la Gran Campana de Damarsedi sigue siendo parte de las leyendas y el orgullo nacional de Myanmar. Su historia es un recordatorio de cómo la cultura, la espiritualidad y la avaricia pueden entrelazarse en un solo artefacto, cuyo destino sigue siendo un misterio hasta hoy. Túneles bajo las pirámides. Bajo la pirámide de Kefren en Egipto, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un misterioso sistema de estructuras subterráneas. La investigación realizada con equipo de radar mostró la presencia de 5 estructuras idénticas con techos inclinados y 8 pozos profundos, cada uno de los cuales se adentra en la tierra a 648 metros. Todos ellos, según los investigadores, están conectados por 2 salas de unos 80 metros de ancho. La longitud total del complejo subterráneo, según datos preliminares, supera los 1.9 kilómetros. Los científicos suponen que las estructuras fueron creadas artificialmente, sin embargo, su propósito sigue siendo desconocido. Algunos ya lo llaman una ciudad subterránea, capaz de cambiar nuestra comprensión sobre la magnitud de las construcciones del antiguo Egipto. Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo con tales conclusiones audaces. El profesor Lawrence Conyers, experto en georradares, expresó dudas sobre la veracidad de los datos. Según él, las tecnologías modernas no permiten mirar bajo tierra a tal profundidad con la precisión necesaria para hacer afirmaciones de este tipo. Él hizo un llamado a la cautela y considera que el descubrimiento solo puede confirmarse mediante excavaciones reales. El Trilito. En Baalbek, en los cimientos del templo de Júpiter, hay 3 enormes bloques de piedra que aún sorprenden incluso a los arqueólogos más experimentados. Se les llama Trilito. Imagínate la magnitud. Cada uno de estos bloques pesa casi 800 toneladas y sus dimensiones son impresionantes. Aproximadamente 19 metros de largo, un poco más de 4 metros de alto y cerca de 3.6 metros de ancho. Incluso hoy en día levantar y mover estas piedras gigantes sería complicado, y los antiguos constructores no contaban con grúas ni maquinaria especial. Hasta ahora no está del todo claro cómo exactamente transportaban y colocaban estas piedras colosales. Se cree que los bloques de piedra se movían sobre trineos de madera especiales, usando troncos y cientos de trabajadores. Algunos incluso han sugerido la participación de extraterrestres en la construcción, pero los científicos serios rechazan esas hipótesis. El Trilito no es solo la base del templo, sino un claro ejemplo de lo avanzados que eran los conocimientos de ingeniería de las civilizaciones antiguas. Es posible que futuros hallazgos ayuden a revelar el misterio de la aparición de estructuras tan masivas en la antigüedad. El misterio de las cuevas de Ellora. En la India, en el estado de Maharashtra, se encuentra un asombroso complejo de cuevas, las Cuevas de Ellora. Esta obra maestra arquitectónica, que incluye 34 cuevas, está tallada directamente en la roca y representa una combinación única de templos budistas, hindúes y jainistas. La antigüedad de las construcciones se remonta al periodo entre los siglos VI y X de nuestra era. Las cuevas de Ellora impresionan por su precisión y complejidad. Algunas de ellas tienen dimensiones enormes y detalles exquisitos, tallados con una precisión asombrosa. Especialmente impresionante es el templo Kailasa, tallado en una sola roca maciza, que se considera la estructura monolítica más grande del mundo. Las tecnologías y métodos utilizados para crear construcciones tan complejas y precisas siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Esto ha dado lugar a muchas teorías, incluyendo suposiciones sobre intervención extraterrestre. Algunos investigadores creen que los antiguos constructores pudieron haber tenido conocimientos y tecnologías transmitidos por civilizaciones extraterrestres. Este complejo único sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más intrigantes, planteando más preguntas que respuestas. ¿Cómo era el barco más grande de la antigüedad? La necesidad de enormes barcos de guerra apareció mucho antes de las máquinas de vapor y los cascos de acero. Ya hace miles de años, la flota se consideraba una de las herramientas más importantes de influencia y dominio. A través de ella se fortalecían las fronteras, se conquistaban territorios
y se obtenía acceso a recursos clave. Se considera que los fundamentos de la construcción naval militar de la antigüedad fueron establecidos por los diádocos, sucesores de Alejandro Magno. Fueron ellos quienes por primera vez comenzaron a construir verdaderos gigantes de combate, como los polieres y los tesseracónteros, comparables en escala con los acorazados modernos. Uno de los barcos más impresionantes de la antigüedad fue la Tesseracóntera egipcia, construida en el siglo III a.C. por orden del rey Ptolomeo IV Filopator. Era una verdadera fortaleza flotante de 130 metros de largo y 22 de alto. La nave podía albergar a unos 4.000 remeros, sin contar a la tripulación, la infantería de marina y los suministros. El nombre Tesseracóntera se traduce como de 40 filas por la cantidad de niveles de remos. El número exacto de remos es motivo de debate. Los investigadores mencionan cifras que van de 300 a 600. Según las descripciones conservadas, el barco tenía un potente armamento, un espolón, catapultas, torres de combate y, en apariencia, parecía una fortaleza móvil. Sus costados estaban decorados con tallas de madera en forma de enredaderas. En la popa pintaban cocodrilos y otras criaturas míticas, y la proa estaba coronada por una figura de 5 metros de Éolo, el señor de los vientos. En el interior había salones, estatuas, incluso bibliotecas, y según algunos informes, establos. Todo esto hablaba más de estatus que de una necesidad militar práctica. La Tesseracóntera era más un símbolo de poder que un barco efectivo. Debido a su tamaño, no tenía maniobrabilidad completa e incluso no podía salir al mar por sí sola. Era remolcada por barcos de remos. Sin embargo, su mera existencia fue un avance en la ingeniería. La Tesseracóntera egipcia no es simplemente un barco arcaico, sino un claro ejemplo de cómo las tecnologías antiguas podían alcanzar escalas increíbles. Sí, no se convirtió en una leyenda de combate, pero sin duda pasó a la historia como uno de los proyectos marítimos más ambiciosos de su época. Las fortalezas más antiguas del planeta. Tradicionalmente pensábamos que las estructuras defensivas complejas aparecieron solo con el desarrollo de la agricultura, pero ahora todo es diferente. En Siberia se han encontrado 10 fortificaciones de cazadores-recolectores cuya antigüedad alcanza los 8.000 años. Estos asentamientos, ubicados a orillas de los ríos, estaban protegidos por terraplenes y empalizadas de madera. Los antiguos habitantes de esta región no solo cazaban y pescaban, sino que también fabricaban vasijas de cerámica para almacenar alimentos. Su capacidad para construir fortificaciones importantes demuestra la increíble complejidad de su vida. Muchos creían que los asentamientos permanentes con fortificaciones surgieron en sociedades agrícolas, pero este hallazgo refuta esa teoría. Resulta que incluso los cazadores-recolectores podían crear sociedades complejas. La abundancia de recursos en la taiga siberiana probablemente jugó un papel clave en el surgimiento de estos asentamientos. Es posible que estas fortificaciones se usaran para controlar y aprovechar de manera eficiente los recursos locales. El monumento de Yonaguni. Cerca de la costa de Japón, no muy lejos de la isla Yonaguni, se encuentra uno de los objetos submarinos más enigmáticos, el monumento de Yonaguni. Este masivo complejo de piedra fue descubierto en 1986 por el buzo japonés Kihachiro Arataki. La estructura se encontraba a una profundidad de unos 25 metros y recuerda a gigantescas terrazas y plataformas, dando la impresión de un antiguo complejo megalítico. El origen del monumento de Yonaguni sigue siendo un tema de debate. Algunos científicos creen que la estructura es una formación geológica natural que ha sido erosionada. Sin embargo, la simetría y las líneas definidas que recuerdan escalones y muros llevan a muchos investigadores a suponer que se trata de una estructura hecha por el hombre. Los partidarios de la teoría sobre una civilización antigua señalan una posible similitud con otras construcciones megalíticas, como las pirámides de Egipto o las estructuras en Malta. Estas hipótesis generan preguntas sobre qué tecnologías pudieron haberse utilizado para crear tales estructuras hace miles de años. Lo más intrigante es la hipótesis sobre la intervención extraterrestre. Algunos investigadores creen que tales construcciones masivas y complejas solo pudieron haber sido creadas con el conocimiento y la tecnología transmitidos por visitantes extraterrestres. El monumento de Yonaguni sigue atrayendo la atención de científicos y aficionados a los misterios de todo el mundo. La estatua de Constantino el Grande recuperó un dedo. La gigantesca estatua de bronce del emperador romano Constantino el Grande, del Museo Capitolino de Roma, recuperó un dedo que se había perdido hace unos 500 años. El dedo de la estatua tiene toda una historia. Resultó que desde 1863 se encontraba en el Museo Francés del Louvre, que lo compró a un coleccionista italiano de antigüedades romanas y griegas llamado Gianpietro Campana. El dedo perdido hace mucho tiempo formaba parte de su colección. La adquisición por parte de Napoleón III de la mayor parte de la colección de Campana enriqueció las colecciones del Louvre. Cuando los científicos comenzaron a estudiar el dedo de 38 centímetros de largo en 1913,
Al principio, pensaron que era el dedo gordo del pie, que también faltaba. Sin embargo, solo en el año 2000 y en 2018 se determinó que era el dedo índice de la mano de la estatua. Según los científicos, el dedo se desprendió cuando la enorme esfera que sostenía la estatua de Constantino fue separada de las palmas y colocada en una columna en la Vía Apia, en Roma, aproximadamente en 1584, una ciudad entera en el fondo de un lago. Kirguistán, el lago de montaña Issyk-Kul, uno de los más grandes del mundo, con casi 200 kilómetros de longitud, rodeado por las cordilleras de Tian Shan. No se congela ni siquiera en invierno debido a su salinidad y profundidad. En los años 2023 y 2024, un grupo de buzos e investigadores exploró las zonas submarinas cerca de la orilla. Y lo que describieron en el informe de la expedición suena como la trama de una película de aventuras. En el fondo del lago hay calles, edificios de ladrillo y complejos de hornos. Bajo una capa de arena suelta, hay una capa cultural bien conservada, literalmente impregnada de huellas de actividad humana, fragmentos de cerámica, huesos de animales y escoria de fundición de metales. Junto a las construcciones encontraron una necrópolis musulmana del siglo XIII, un cementerio de 300 por 200 metros ordenado y bien conservado. La gente vivía aquí, comerciaba, enterraba a sus muertos, y luego llegó el agua y cubrió toda la ciudad. Las montañas Tian Shan son sísmicamente activas, y los geólogos relacionan la inundación con un gran terremoto del siglo XV. La orilla se hundió, el nivel del agua subió y la ciudad desapareció. Al parecer, hubo pocas víctimas. La gente logró irse a tiempo. Después de eso, las orillas del Issyk-Kul siguieron siendo utilizadas por tribus nómadas. Aquí todavía hay pequeñas aldeas, pero esto es lo importante. Alrededor de este lago durante siglos pasaron rutas comerciales de la Ruta de la Seda. La ruta principal iba desde el valle de Chu a través del paso Bedel hacia China, y el Issyk-Kul no era solo un lago. Era un cruce donde se encontraban comerciantes de decenas de países. Pasaban sedas, especias, metales e ideas. Y este punto comercial, en una de las principales rutas del mundo medieval, ahora yace a varios metros bajo el agua junto con calles, hornos y un cementerio. Las excavaciones submarinas apenas han comenzado, y los investigadores dicen que está bien conservada. La capa cultural preservada promete muchos más hallazgos. Nadie sabe todavía exactamente qué más hay allí. Pirámide en Israel. En el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, los arqueólogos se toparon con una misteriosa estructura piramidal de aproximadamente 2200 años de antigüedad, construida con enormes piedras talladas a mano, cada una de las cuales pesa cientos de kilogramos. La pirámide sigue siendo un misterio para los investigadores. El objeto está ubicado aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Masada y pertenece a la época del período helenístico, cuando el territorio de Israel estaba gobernado por los Ptolomeos y los Seleucidas. Ya en la primera semana de excavaciones aquí se encontraron monedas de bronce, armas, papiros con textos griegos, cerámica e incluso muebles antiguos. Y todo esto se conservó milagrosamente gracias al clima seco del desierto. Los científicos suponen que la construcción pudo haber sido una torre de vigilancia que protegía la ruta comercial por la que se transportaba sal y betún desde el Mar Muerto. También hay otra teoría. Es posible que aquí estuvieran ubicados los recaudadores de impuestos que revisaban a los comerciantes que pasaban. Más tarde, en el período romano, la construcción pudo haber sido convertida en una tumba monumental. Los rastros de entierro apuntan a esto, aunque lamentablemente gran parte de la tumba fue saqueada. El túnel más profundo y antiguo. En China quieren alcanzar las capas del período Cretácico, cuya antigüedad es de 140 millones de años. La tarea es ambiciosa. Se planea perforar 10 capas de la Tierra y alcanzar una profundidad de 11.000 metros, lo que será un récord nacional. Los trabajos comenzaron en mayo de este año. Mientras que en Rusia quieren reanudar los trabajos en el pozo superprofundo de Kola, China ya está perforando a toda marcha. Les recuerdo que el proyecto soviético del pozo de Kola, aunque no se completó, hizo un importante descubrimiento científico y planeaba perforar la Tierra a una profundidad de más de 15.000 metros. Los trabajos en la península de Kola comenzaron en 1970 y continuaron durante 2 décadas. A una profundidad de 7 kilómetros, el equipo tenía que enfrentarse a dificultades. Las capas de roca quedaban atascadas en el equipo. A pesar de esto, lograron alcanzar la profundidad final de 12.226 metros, pero en 1990 tuvieron que cerrar el proyecto debido a una explosión desconocida. Ahora China busca continuar explorando el subsuelo terrestre y planea usar su nuevo pozo para estudiar los terremotos y predecir su aparición. Otro objetivo del proyecto es comprender más profundamente la estructura interna de la Tierra y su evolución. Esto abre nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías y soluciones aplicables en diferentes industrias. Esperemos que China, con su tecnología moderna, pueda encontrar algo interesante también para el mundo de la arqueología.
En la costa de España se encontró el legendario templo perdido de Hércules. En la costa suroeste de la península ibérica, científicos de la Universidad de Sevilla lograron encontrar las ruinas perdidas hace muchos siglos del templo de Hércules. Goditana, una majestuosa construcción a la que la gente venía a rendir culto desde los rincones más lejanos del mundo antiguo. ¿Pueden imaginar cómo un antiguo héroe mitológico puede convertirse en el protagonista de investigaciones modernas? Porque eso es exactamente lo que sucedió con Hércules, quien en la mitología fenicia es conocido como Melkart, dios y protector de la navegación y de la ciudad de Tiro. Gracias al LIDAR y a la modelación digital, los científicos pudieron estudiar en detalle el mundo submarino sin salir de tierra firme. Ricardo Bellison, uno de los investigadores de la Universidad de Sevilla, propuso la hipótesis de que los restos de un majestuoso templo podrían estar ocultos en la desembocadura del canal poco profundo Caño de Sancti Petri. Aquí se han encontrado esculturas de mármol y bronce de emperadores romanos, así como figurillas del período fenicio, muchas de las cuales hoy se pueden ver en el Museo de Cádiz. Los científicos lograron identificar un área rectangular de 300 por 150 metros, donde posiblemente estén ocultas las ruinas del propio templo. El Códice Gigas. Ya he hablado de este libro antes, pero sería un error no mencionarlo en este video. El libro Gigas fue publicado por primera vez en Venecia en 1499, según información no confirmada del sacerdote Francesco Colonna. El idioma del libro es una mezcla de latín, griego y árabe, con elementos de yidis. La trama cuenta la historia de un joven que busca el camino hacia su amor a través del país de los sueños. El libro dio origen a toda una serie de teorías conspirativas. La leyenda dice que el monje Pises fue condenado a ser emparedado vivo por romper su voto. Para evitar el castigo, prometió escribir en una sola noche un libro que contuviera todo el conocimiento humano. A la medianoche se dio cuenta de que no podría hacerlo solo. Comenzó a rezarle al diablo, prometiendo entregar su alma si Satanás lo ayudaba a escribir el libro. Según la leyenda, el diablo terminó el trabajo y el monje colocó su imagen en el libro. Durante los experimentos, los científicos descubrieron que para escribir la caligrafía del libro, sin contar las ilustraciones y otros adornos, se necesitarían 5 años de escritura continua. Agua bendita del aire acondicionado. En el templo hindú Sri Banke Bihari, en Brindavan, ocurrió un incidente curioso que podría haber pasado en cualquier lugar, pero que resulta especialmente llamativo en un país con cientos de dioses y templos para cualquier ocasión. Los creyentes se agolparon junto a la estatua del elefante, de la cual caía agua gota a gota. Ellos pensaron que era agua bendita de los pies de Krishna, pero en realidad el agua era simplemente condensación que goteaba del aire acondicionado que enfriaba el templo. Para las personas que nunca habían visto aires acondicionados, esa explicación no era suficiente. Los creyentes seguían afirmando que ese era el mismo néctar de los pies de loto de Krishna que los sirvientes del templo recolectan cada mañana durante el baño de los pies divinos. Incluso el templo tuvo que emitir una declaración oficial para disipar el mito y advertir a la gente que no bebiera esa agua. El peligro de esa agua radica en que en el sistema de aire acondicionado pueden formarse hongos y bacterias que fácilmente llegan a las gotas. Esto podría causar infecciones, pero cabe señalar que los estómagos de la gente de la India están acostumbrados a condiciones adversas. De lo contrario, no podrían comprar comida en los mercados callejeros. Cuando este caso se contó en la televisión, los creyentes incluso se molestaron con la administración del templo por no haberles advertido antes. Pero, ¿cómo convencer a alguien que ya cree? Esa tarea es casi imposible. Un túnel hacia la nada. Cerca de Jerusalén, durante la reconstrucción de un nuevo barrio, los arqueólogos realizaban una inspección rutinaria del terreno. No había nada antiguo bajo tierra. Un trabajo común, prácticamente diario, hasta que se cayeron. Literalmente, tropezaron con un vacío natural en la roca, y resultó ser la entrada a un largo túnel subterráneo. El túnel se extiende por más de 50 metros. La altura es de unos 5 metros. En algunos lugares, el ancho llega hasta 3 metros. No es solo una grieta natural. Se puede caminar erguido por él. Una parte se derrumbó. Otra está llena de tierra que se acumuló ahí durante cientos o incluso miles de años. Y lo principal, los científicos están seguros de que esto no es obra de la naturaleza. El túnel fue excavado a mano por personas. Y de nuevo, los arqueólogos e historiadores tienen muchas preguntas. No se sabe quién lo hizo, cuándo ni para qué. Al principio pensaron que era un antiguo acueducto que llevaba a una fuente, pero no encontraron ninguna fuente de agua cerca, y las paredes no están enyesadas. Para el agua no se hace así. De lo contrario, todo se filtraría en la roca. Más tarde surgió otra suposición, que era una mina, excavada para extraer la capa de creta, para piedra de construcción o para cal. Pero eso también es solo una versión. No hay pruebas. Tampoco se puede determinar la antigüedad. No encontraron ninguna pista en el interior, ningún objeto con el que se pueda fechar, ni un fragmento de cerámica,
ni una moneda, nada. Por ahora solo hay una pista. Cerca hay ruinas de un asentamiento de la Edad de Hierro. Si el túnel fue excavado en ese entonces tiene entre 2500 y 3000 años. Solo imagina, alguien talló en la roca un pasadizo del tamaño de medio campo de fútbol y de la altura de una persona y media. Movió toneladas de roca a mano. Pasó meses o incluso años trabajando en eso. Y luego ese pasadizo fue olvidado tan completamente que, miles de años después, lo encontramos por casualidad. Y hasta ahora no sabemos para qué servía. Toda una construcción sin una sola pista de quién la hizo o para qué la construyó. Cueva de la cantera de Bir. Esta cantera romana alguna vez fue un refugio para contrabandistas, y ahora aquí habitan especies raras de murciélagos. La piedra de Bir, que se extraía aquí, fue un material de construcción importante desde la época romana. 2000 años de explotación de canteras crearon un sistema de cuevas sinuosos cerca del pueblo de Bir, que le dio nombre a esta piedra. Los primeros romanos que llegaron a Devon notaron los acantilados de piedra caliza en la desembocadura del río Exe. Descubrieron vetas de piedra caliza de grano fino y comenzaron a extraerla. Cuando se agotaron las reservas en la superficie, los romanos se adentraron en las rocas, extrayendo la piedra con picos y cuñas de madera. Esta piedra se utilizaba para la construcción de importantes edificios públicos. La piedra se transportaba hasta el río y se enviaba en botes. Después de la partida de los romanos, las canteras fueron utilizadas por los sajones. Sus excavaciones se caracterizaban por tener ángulos cuadrados y marcados, a diferencia de los redondeados de los romanos. La piedra de Bir era fácil de trabajar, pero se endurecía al aire, volviéndose más resistente. Se cortaba en el lugar y se utilizaba para construir edificios como el Castillo de Windsor, el Puente de Londres y la Abadía de Westminster. La piedra también se utilizó en la construcción de la Catedral Christ Church en San Luis, Estados Unidos. Después de la Reforma Protestante, los católicos celebraban misas secretas en estas cuevas. A principios del siglo XIX, los contrabandistas, incluido Jack Rattenbury, usaban las cuevas para esconder contrabando de los barcos marítimos. La extracción de piedra se detuvo a principios del siglo XX, cuando se descubrió un nuevo sitio. Ahora, estas cuevas tienen un interés científico especial debido a los murciélagos raros. El Stonehenge español, este asombroso monumento megalítico conocido como el Stonehenge español, está ubicado a orillas del río Tajo, en España. Su antigüedad se estima en unos 7000 años, lo que lo hace 2000 años más antiguo que el famoso Stonehenge en Inglaterra y más antiguo que las pirámides de Egipto. El complejo está formado por más de 100 piedras de granito colocadas verticalmente, que forman un círculo y elipses. Oficialmente, este sitio se llama el Dolmen de Guadalperal, y su propósito sigue siendo un misterio hasta hoy. Los científicos suponen que pudo haber servido como lugar de rituales, templo, o tal vez incluso como observatorio astronómico. Las piedras están dispuestas de tal manera que su orientación está relacionada con la posición del Sol en ciertos periodos del año. Esto confirma que los antiguos constructores tenían un profundo conocimiento de la astronomía. Durante mucho tiempo, el dolmen estuvo bajo el agua debido a la construcción de la represa en 1963. Solo la reciente sequía permitió a los arqueólogos e investigadores volver a observar este asombroso objeto. ¿Qué inspiró a los antiguos a crear una construcción tan grandiosa? Antiguas huellas de manos de niños. Los arqueólogos descubrieron más de 100 huellas de manos de niños en la pared de una cueva ubicada al norte de la península de Yucatán. La cueva está rodeada de ruinas de pirámides y cerca de ahí se encuentra un árbol de ceiba, que los mayas consideraban sagrado. Los científicos creen que las huellas fueron hechas durante un antiguo rito de iniciación a la adultez. En total, se encontraron 137 huellas de manos en las paredes de la cueva. Fueron hechas usando pigmento rojo y negro. El negro representaba la muerte, el rojo la vida o la guerra. Todas estas huellas fueron hechas por niños hace aproximadamente 1200 años. Según los investigadores, esto formaba parte de un rito de iniciación cuando los niños entraban en la pubertad. El rito de iniciación maya estaba destinado tanto a niños como a niñas. Las niñas de la tribu recibían una concha para llevar en la cintura, y esto significaba que habían alcanzado la mayoría de edad y podían tener hijos. Los niños iban a su primera cacería y realizaban un ritual de sangrado para confirmar que podían ser considerados hombres. Después de completar el ritual, recibían una cuenta blanca para llevar en el cabello y, hasta casarse, se mudaban a una zona de la comunidad conocida como la Casa de los Hombres Solteros. Cuando los conquistadores españoles llegaron a esta zona a principios del siglo XVI, todavía existían grandes comunidades mayas, y los arqueólogos siguen descubriendo maravillas ocultas. Tesoros en la tumba más antigua. En la parte suroeste de China, los arqueólogos descubrieron una tumba intacta de la época de la dinastía Han Occidental en la zona de Wulong.
municipio de Chongqing. La tumba, encontrada durante excavaciones de rescate antes de la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Wuyang, contenía más de 600 objetos valiosos de madera, bambú, cerámica y bronce, datados en el año 193 antes de nuestra era. Este hallazgo se convirtió en un testimonio importante de la historia y la cultura de esa época. La tumba estuvo sumergida la mayor parte del año, lo que contribuyó a su conservación y la protegió de daños y saqueos. Según el director del proyecto, Huang Wei, el estudio de los artefactos brindará una nueva comprensión sobre la vida de las personas en esta región hace aproximadamente 2000 años. Por ejemplo, la vajilla de jade encontrada indica el alto estatus social del dueño de la tumba. Este hallazgo se compara con los descubrimientos en la provincia de Shandong, donde se excavaron más de 110 tumbas del periodo entre las dinastías Jin y Qin. En las tumbas se encontraron objetos de oro, plata, bronce y cerámica. Además, se conservaron frescos del periodo de la dinastía Yuan con patrones tradicionales chinos que simbolizan la prosperidad. El libro de Abramelin. El libro de Abramelin, escrito en el siglo XV, es uno de los textos místicos más famosos de todos los tiempos. Fue creado por Abraham von Worms, un viajero judío que supuestamente se encontró con el misterioso mago Abramelin durante un viaje a Egipto. A cambio de 10 florines y la promesa de ser religioso, Abramelin le entregó el manuscrito a Abraham, quien luego se lo pasó a su hijo Lamí. En el grimorio solo está registrado un ritual, pero es muy complicado. El ritual consiste en 18 meses de oración y purificación, y se recomienda solo para hombres sanos de entre 25 y 50 años. En cuanto a las mujeres, solo se puede hacer una excepción para las vírgenes. Si se cumplen completamente todos los pasos del ritual de año y medio, el maestro se pondrá en contacto con su ángel guardián, quien supuestamente le otorgará dones de necromancia, profecía, clarividencia, control del clima, así como conocimientos de secretos y la capacidad de ver el futuro y abrir puertas cerradas con llave. Este texto tuvo una profunda influencia en el famoso ocultista Aleister Crowley, quien afirmó haber experimentado varios fenómenos sobrenaturales después de ingresar a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una orden mágica británica del siglo XIX. Después, Crowley utilizó el libro como base para su sistema de magia. La antigua ciudad de los gigantes. En el este de Etiopía, un equipo de arqueólogos británicos descubrió la ciudad olvidada de Harla, construida en el siglo XIX antes de nuestra era. Según la leyenda local, Harla es la ciudad de los gigantes. No se encontraron gigantes allí, pero se descubrió que la antigua ciudad era uno de los centros de la orfebrería y el comercio. Las excavaciones están dirigidas por el profesor Timothy Insall de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña. Él llama a Harla un centro regional de artesanía y comercio, que se especializaba en la fabricación de bisutería y joyería. La población de Harla era mixta y consistía en extranjeros y locales, quienes comerciaban con otros países de la región del Mar Rojo, el Océano Índico y, posiblemente, incluso el Golfo Arábigo. Los artefactos encontrados fueron traídos a las montañas desde Madagascar, las Islas Maldivas, Yemen y China. Durante las excavaciones se descubrieron muchas piedras de colores y restos de cuentas. Este descubrimiento cambia por completo nuestra idea sobre el comercio en esta parte olvidada por los arqueólogos de Etiopía. Antes existían leyendas sobre la zona donde se encontró la ciudad, que decían que allí vivían gigantes debido a los edificios construidos con grandes bloques de piedra. Las excavaciones continuarán el próximo año. En la declaración del equipo de arqueólogos se dice que planean analizar alrededor de 300 cuerpos del cementerio local para averiguar quiénes fueron las personas enterradas en la antigüedad. Excavaciones en la residencia imperial. Recientemente, las excavaciones en la legendaria Casa Dorada de Nerón, la Domus Aurea, en Roma, llevaron a un importante descubrimiento. Los arqueólogos encontraron un raro pigmento azul egipcio, uno de los tintes más caros y tecnológicamente complejos de la antigüedad. Este descubrimiento no solo revela detalles sobre el lujo en el que vivía el emperador, sino que también dice mucho sobre las avanzadas prácticas artísticas de la antigua Roma. La Domus Aurea fue construida en el primer siglo de nuestra era, después de un incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Este palacio se convirtió en la encarnación del poder imperial, con salones de mármol, lagos artificiales y frescos creados por el famoso artista Fómulus. En el lugar de los antiguos talleres, los arqueólogos encontraron vasijas con pigmentos, entre los cuales destaca un gran lingote de azul egipcio que pesa 2,2 kilogramos. Este pigmento se producía mediante una tecnología compleja, una mezcla de cobre, caliza y arena. Se cocía a una temperatura de aproximadamente 900 grados. La receta también fue descrita por Vitruvio, arquitecto y teórico romano. El color azul se consideraba un símbolo de divinidad y eternidad, y su uso resaltaba el alto estatus del cliente. Es interesante que el azul egipcio también se utilizó en la época del Renacimiento. Hay razones para creer que los maestros, incluido el propio Rafael,
se inspiraron en recetas antiguas. Así, el pigmento del Palacio de Nerón se convirtió en una especie de puente entre la antigüedad y el arte del siglo XVI. La piedra olvidada. En el mismo centro del Líbano, cerca del antiguo complejo de templos de Baalbek, se encuentra uno de los bloques de piedra tallados más grandes de la historia. Este gigantesco monolito, conocido como la Piedra Olvidada, impresiona por sus dimensiones: 19.6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5.5 metros de alto. Su peso se estima en aproximadamente 1.500 toneladas. Esto equivale a 200 elefantes africanos. Algunos investigadores creen que la piedra estaba destinada a una construcción aún más grandiosa que el propio Baalbek, pero por razones desconocidas nunca fue llevada al lugar de la construcción. El complejo de templos de Baalbek, conocido por sus colosales megalitos, fue construido durante la época del dominio romano en los primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, las enigmáticas plataformas hechas de bloques gigantes, incluido el famoso trilito, podrían haber aparecido mucho antes. ¿Quiénes fueron esos antiguos constructores que trabajaron y trataron de mover piedras tan masivas? Es posible que Baalbek sea el legado de una civilización mucho más antigua y avanzada, cuyos rastros aún no se han explicado. El monolito en Phobos. Phobos, una de las dos lunas de Marte, oculta un sorprendente misterio: un gigantesco monolito. Este monolito, de aproximadamente 85 metros de altura, fue descubierto por primera vez en imágenes tomadas por sondas espaciales. Sus dimensiones y su forma regular generan muchas preguntas entre los científicos. Algunos investigadores sugieren que el monolito podría ser una estructura artificial dejada por una antigua civilización extraterrestre. Esta hipótesis se basa en su geometría inusual y en su aislamiento de otras formaciones geológicas en la superficie de Phobos. El monolito parece como si hubiera sido colocado intencionalmente en ese lugar. Este hallazgo provocó intensos debates en la comunidad científica y generó muchas teorías. Algunos creen que el monolito podría ser un antiguo faro o marcador dejado para futuros exploradores espaciales. Otros lo ven como una posible evidencia de actividad extraterrestre en nuestro sistema solar. Esto se ha conservado durante 20 millones de años. A mediados del siglo XIX, los granjeros del condado de Sioux, en Nebraska, empezaron a notar cosas extrañas justo en sus campos. Del suelo sobresalían espirales de piedra, enrolladas perfectamente como un sacacorchos, del grosor de un brazo humano, y algunas incluso más altas que una persona. Nadie entendía qué eran ni de dónde venían, y bastante rápido la gente empezó a llamarlas sacacorchos del diablo, porque simplemente no había una explicación lógica. En 1891 finalmente llegó un científico para investigarlas, el geólogo Erwin Barbour. Él estudió las muestras y descubrió que las espirales eran fósiles, tubos llenos de arena con paredes fibrosas de origen claramente biológico, pero no pudo entender exactamente de qué se trataba. La primera teoría fue sobre esponjas de agua dulce gigantes, lo cual parecía lógico hasta que los geólogos notaron que la roca alrededor de los sacacorchos no se parecía en nada al fondo de un antiguo lago. Se parece más a una estepa seca. Barbour cambió a la teoría de que eran plantas fosilizadas, pero entonces todos prestaron atención a los huesos. Dentro de la espiral había huesos de pequeños roedores, y ni siquiera en el período Cretácico las plantas arrastraban roedores hacia su interior. En 1893, dos científicos al mismo tiempo, de manera independiente, llegaron a la misma conclusión. Eran madrigueras, antiguas madrigueras que se llenaron de arena y se fosilizaron. Barbour no se rendía y decía que la forma era demasiado perfecta para ser la vivienda de algún animalito, que no excavan de manera tan ideal. La disputa finalmente se resolvió gracias a los arañazos en las paredes internas, huellas de garras que alguien dejó cuando la tierra aún estaba blanda y húmeda. En 1905 se identificó al culpable. Resultó ser el paleocastor, un antiguo castor del tamaño aproximado de una marmota, que vivió aquí hace 20 millones de años, con colas cortas, orejas pequeñas y unos dientes frontales increíblemente largos, que crecían rápidamente para no desgastarse por la excavación constante. Este animalito se apoyaba con las patas traseras en el eje central y literalmente se enroscaba en la tierra, de ahí la espiral perfecta. A una profundidad de aproximadamente 1 metro, la madriguera se expandía en cámaras laterales para dormir y criar a las crías, a veces con huecos separados, que los científicos consideran como baños o depósitos de agua, y la entrada en espiral protegía de los depredadores. Es fácil meter la pata en una madriguera recta, pero en una en espiral es mucho más difícil. Los paleocástores desaparecieron cuando el clima del planeta se volvió seco y caluroso, y los bosques dieron paso a llanuras interminables, pero sus madrigueras todavía sobresalen de las colinas en el Parque Nacional de Nebraska, 22 millones de años después, con una forma tan perfecta que un geólogo de renombre mundial no pudo entender qué era durante 40 años,
Se han encontrado túneles antiguos cerca de Murmansk. Debajo de la ciudad de Murmansk, en Rusia, se esconde todo un sistema de túneles antiguos. En invierno, la entrada a los túneles se convierte en un reino cristalino de hielo. Se rumora que estas catacumbas se extienden por decenas de kilómetros y que la altura de sus techos alcanza hasta 12 metros. Y lo interesante es que se conocen desde hace mucho tiempo. Incluso se mencionan en textos del siglo XVI. Según las leyendas, estos túneles pertenecen al antiguo pueblo mágico Chakli. Ellos conocían todos los secretos de la tierra y la extracción de piedras preciosas. Ayudaban a los habitantes locales y, según se dice, se ocultaron bajo tierra al no aceptar las nuevas reglas de vida. El instrumento científico más antiguo de Inglaterra, un cuadrante de cobre descubierto en Inglaterra, fechado en 1311 y del tamaño de una palma, se utilizaba para determinar la hora. Este artefacto es 15 años más antiguo que el famoso astrolabio de Bellchaucer del Museo Británico. Los investigadores señalan la rareza de los instrumentos ingleses medievales y su importancia para la comprensión científica de esa época. El instrumento está valorado entre 130 y 190 mil dólares. Se presenta en la subasta junto con valiosos libros, manuscritos y un microscopio de plata del siglo XVII, hecho por Anthony van Leeuwenhoek. Se cree que los cuadrantes llegaron a Europa desde la España musulmana a finales del siglo XIII. En estos instrumentos, el tiempo se dividía en 12 horas cuya duración cambiaba según la estación y la latitud del lugar. La primera hora comenzaba al amanecer, el mediodía llegaba al final de la sexta hora y el atardecer al final de la 12ª. Esto hacía que las horas de verano fueran más largas que las de invierno. Los cuadrantes eran instrumentos de comerciantes, clérigos y estudiantes. Se sabe que la reina Isabel, esposa de Eduardo II, recibió varios de estos instrumentos como regalo en 1358. El cuadrante determinaba la hora del día según la altura del sol, cambiando la fórmula trigonométrica que era precisa en el Ecuador. A pesar de los errores, el instrumento era útil no solo para determinar la hora, sino también para resolver problemas matemáticos relacionados con la medición de distancias y alturas. Artefactos lidios. En 1966, en la provincia de Uşak, Turquía, los arqueólogos descubrieron más de 300 artefactos lidios que, según se cree, pertenecieron al rey de Lidia, Korun o Creso. Todos los hallazgos trajeron muchos problemas a los científicos, en gran parte debido a la fiebre del oro, y los habitantes locales creen que la maldición afectó no solo a los arqueólogos, sino a toda la tierra turca. Actualmente las antigüedades están expuestas en el Museo de Arqueología de la provincia de Uşak. En 2006 se descubrió que uno de los artefactos era falso. Nadie sabe quién plantó la falsificación. Los dueños del Museo de Arte Metropolitano, que querían exhibir el hallazgo en su museo, los arqueólogos que querían apoderarse de los tesoros, o tal vez fueron los vándalos quienes lo hicieron en la antigüedad. Por otro lado, esto podría ser una manifestación de la maldición de Korun. Marcas de brujas medievales. En el Reino Unido, los arqueólogos investigan marcas de brujas talladas en piedras, encontradas entre las ruinas de una iglesia medieval. Esta iglesia se encontraba en Stoke Mandeville, en el condado de Buckinghamshire, hace 700 años, pero hoy solo quedan ruinas de ella. El hallazgo se hizo durante su inspección. Actualmente, el terreno está siendo despejado para la construcción de una vía férrea. Solo se encontraron dos marcas en las piedras. Ambas son similares, un agujero perforado en el centro y una línea que sale de él formando un círculo. Según los científicos, símbolos de brujería como estos se usaban en la Edad Media para protegerse de los malos espíritus. Se creía que así se los podía encerrar en un laberinto infinito del que no podrían escapar. Los signos de las brujas o signos apotropaicos de la palabra griega apotropein, que significa alejar, estaban destinados a proteger a los habitantes de los malos espíritus. La iglesia de Santa María fue construida alrededor del año 1070 después de la conquista normanda y fue abandonada en el siglo XIX. En el siglo XX solo quedaron de ella ruinas y algunas lápidas antiguas. Michael Kort, futuro arqueólogo del proyecto, dijo: "Los trabajos arqueológicos que realizamos nos permiten revelar más a fondo la historia británica y compartirla con todo el mundo. Descubrimientos inusuales como estos nos dan una visión fascinante del pasado, y normalmente estos dibujos se llamaban esferas de reloj. También existe la hipótesis de que se usaban como relojes de sol. Las marcas se encontraban no solo en iglesias, sino también en casas, graneros y cuevas. Las marcas mágicas normalmente se hacían en piedra o madera cerca de la entrada de un edificio, y especialmente alrededor de las puertas, ventanas y chimeneas. Juego de joyas de 1100 años, Arabia Saudita. Sitio arqueológico de Daria, en la región de Al-Qasim. En la tierra encontraron más de 100 joyas de oro con una antigüedad de más de 1100 años.
y se conservaron como si las hubieran quitado ayer y cubierto con arena. Colgantes, discos de oro, cuentas de colores y una gran joya en forma de disco adornada con piedras de colores alrededor de un patrón central. Los científicos creen que todo esto alguna vez fue un lujoso conjunto de joyas que se usaba en grandes celebraciones y ocasiones especiales. Los patrones florales dentro de los ornamentos geométricos son el estilo característico del arte islámico de la época abasí. Ese mismo califato que era famoso por la ciencia, la literatura, el lujo y el comercio en medio mundo. Todo está hecho con mucho esmero. Los artesanos forjaban finísimas láminas de oro, estampaban el diseño en el metal y cuidadosamente colocaban piedras de colores en los engastes. Y por lo visto, las piedras mismas eran traídas de lugares lejanos. Eso significa que las rutas comerciales llegaban a este lugar desde más de 1000 kilómetros de distancia. No se sabe a quién pertenecía el oro. Tal vez a una familia rica, tal vez a unos comerciantes o tal vez a un peregrino. Cerca pasaba la ruta del Hajj, el camino por el que iban a la Meca desde Irak. Imagina una caravana que hace 1000 años pasaba la noche en esta ciudad camino a los lugares sagrados. Y alguno de los acompañantes lleva consigo todo un juego de joyas de oro, y alrededor encontraron no solo joyas, sino todo un asentamiento. Cimientos de piedra, paredes de ladrillo de barro, habitaciones enyesadas, fogones, hornos, fragmentos de vidrio y cerámica. Es decir, no era un campamento temporal ni un tesoro en medio del campo, sino una ciudad viva del siglo IX, por la que fluían la fe, el comercio y el oro. Esto demuestra una vez más que las rutas comerciales desérticas de esa época eran arterias animadas y ricas, y no simplemente caminos a través de la arena. Cadena de piedra. Frente a ustedes hay un detalle arquitectónico único del templo de Gaurishvara, ubicado en la ciudad de Yelandur, India. El templo fue construido en el siglo XVI y es conocido por sus intrincados elementos tallados, entre los cuales destaca especialmente esta cadena, esculpida en una sola pieza de piedra. Tallarla de un solo monolito es un ejemplo asombroso de la habilidad de los antiguos canteros indios, lo cual sigue causando admiración incluso hoy en día. En la arquitectura india, cada elemento del templo tiene su propio significado y cumple una función espiritual. Elementos como estos podían simbolizar la conexión entre lo terrenal y lo divino, o ser una expresión de fuerza y eternidad. El templo Gaurishvari fue construido durante el apogeo de la arquitectura de la dinastía Vijayanagara, conocida por sus grandiosas edificaciones y su atención al detalle. Telamón levantado. Este atlante único del templo de Zeus en la antigua ciudad de Agrigento, en Sicilia, es uno de los ejemplos más impresionantes de escultura monumental del siglo V a.C. El templo, construido en estilo dórico, era considerado uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y su arquitectura reflejaba el poder de la civilización griega. Los telamones, que servían como soportes, tenían un significado simbólico, representando una fuerza titánica que sostenía el cielo o el enorme peso de la estructura arquitectónica. Estas estatuas gigantes de aproximadamente 7 a 7,5 metros de altura impresionaban tanto por su nivel de detalle como por su tamaño. Uno de los telamones fue restaurado y colocado en su lugar original, demostrando la complejidad de las soluciones ingenieriles y artísticas de los antiguos maestros. Pero alrededor del Atlante existen mitos y misterio. Algunos investigadores creen que las imágenes de los titanes podrían reflejar antiguos mitos sobre la confrontación entre dioses y gigantes, y que su posición en el templo simbolizaba su sometimiento. Otros piensan que tales tamaños y formas podrían haberse usado como imágenes de seres extraterrestres en los que creían los antiguos habitantes. Juego de dados antiguo. Dados con puntos del 1 al 6 para el juego de dados fueron encontrados durante excavaciones arqueológicas en el norte de la India, en Harappa, un antiguo estado que existió desde el 2600 hasta el 1900 antes de nuestra era. Numerosos dados hechos de cerámica fueron encontrados por el arqueólogo John Marshall en el antiguo asentamiento de Mohenjo-Daro. El tamaño de los dados es de 3 a 4 centímetros, están hechos de arcilla roja cocida y cubiertos con pequeñas hendiduras poco profundas de 3 milímetros de diámetro. Los dados están hechos de manera extremadamente cuidadosa, con aristas y bordes bien conservados. La característica especial de la disposición de los puntos en este dado es que la suma de los puntos en cualquier par de caras opuestas es igual al número mágico 7. Se sabe que en los antiguos diseños los puntos simbolizan semillas en un campo sembrado. Es posible que al principio no fuera un juego, sino una acción ritual, una adivinación sobre la futura cosecha. En otros dados, un punto está frente a la cara con 2 puntos, 3 puntos están frente a la cara con 4 puntos, y 5 puntos están frente a la cara con 6 puntos. Es posible que los dados del mismo tamaño se usaran en pareja durante el juego. Se sabe que en la civilización Harappa, los dados de diferentes tamaños servían como pesas de diferentes valores para pesar objetos pequeños. El Palacio Tudor perdido. En Northamptonshire, Inglaterra, un grupo de arqueólogos aficionados de la Sociedad de Conservación Histórica de Collie Weston
encontró los restos de un palacio Tudor que fue destruido hace más de 400 años. El equipo, que incluía personas de diferentes edades, comenzó la búsqueda en 2018 utilizando relatos locales. Después de realizar estudios geofísicos y usar un georradar, los arqueólogos aficionados descubrieron los muros del palacio. Después de obtener el permiso para excavar en jardines privados, los historiadores de la Universidad de York ayudaron a identificar el palacio. Los arqueólogos planean realizar más investigaciones en 2024 para estudiar el estilo arquitectónico y la historia del palacio. El Palacio de los Tudor, conocido en el siglo XV, está relacionado con varios eventos históricos, incluyendo las visitas de Margarita Tudor y Enrique VIII. La última miembro de la realeza que lo visitó fue Isabel I en 1566. A mediados del siglo XVII, el palacio cayó en decadencia y hasta hace poco se sabía poco sobre él. La tumba de un faraón desconocido. En Egipto, cerca de la ciudad de Abidos, los arqueólogos encontraron la tumba de un faraón que tiene alrededor de 3.600 años. Se encuentra a una profundidad de 7 metros en una antigua necrópolis conocida como la montaña de Anubis. La tumba resultó estar prácticamente vacía. Lo más probable es que haya sido saqueada en la antigüedad. El nombre del faraón estaba escrito en el yeso de la entrada, pero no se ha conservado hasta nuestros días. Los científicos suponen que podría tratarse de uno de los gobernantes poco conocidos, como Sinaip o Paentet-Yeni, de quienes se hace mención en otras fuentes, pero cuyas tumbas aún no han sido encontradas. La tumba pertenece al segundo período intermedio, una época difícil en la historia de Egipto, cuando el país estaba dividido en varios reinos y se encontraba en un caos político. Uno de esos reinos regionales fue la dinastía de Ábidos, cuyos representantes podrían haber sido enterrados en esta zona. Es interesante que la nueva tumba esté integrada en el complejo de un faraón anterior y más influyente, Neferhotep I, y que su arquitectura se parezca tanto a las tumbas del Reino Medio como a las de épocas posteriores. El pergamino de Ripley, llamado así en honor a Jorge Ripley, un famoso monje y alquimista inglés del siglo XV, fue el resultado de sus 20 años de viaje por Europa en busca de conocimientos alquímicos sagrados. El pergamino es una receta ilustrada para la creación de la piedra filosofal capaz de transformar metales en oro. El pergamino original se perdió, pero en el siglo XVI se hicieron reproducciones, de las cuales 23 han llegado hasta nuestros días. El anillo de Sinicius. El anillo, aproximadamente en el siglo IV d.C., el romano Silvian, que vivía en lo que hoy es el condado de Gloucestershire en Inglaterra, fue a unos baños celtas construidos en honor al dios Nodens. Después de eso, el hombre notó que había perdido su anillo favorito. Él decidió que Sinicius se lo había robado, regresó al templo y preparó un tablilla de maldición, que consistía en una copa de plomo con una frase en latín. Decía así: ofrenda para el dios Nodens. Silvian perdió el anillo y entrega la mitad de su valor al dios. Hasta que no sea devuelto al templo de Nodens, la persona llamada Sinicius estará enferma y débil. Los arqueólogos encontraron la copa en 1929. Mortimer Wheeler, arqueólogo británico, estableció una conexión entre el anillo robado y la copa, pero no se puede afirmar con certeza. Por otro lado, el nombre Sinicius no era muy común en esa época, así que la teoría de Wheeler podría ser cierta. Por cierto, se cree que el anillo de Sinicius inspiró a Tolkien cuando creó el anillo único del Señor de los Anillos. Extraños arañazos en las piedras. La isla sueca de Gotland se encuentra en el mar Báltico. Y si te alejas de los lugares turísticos y miras cuidadosamente al suelo, empiezas a notar algo extraño. Hay arañazos profundos en las piedras, largas, rectas, claramente hechas por alguien. Y no hay una ni dos, sino miles de estas marcas por toda la isla. En rocas, en acantilados, en bloques de piedra individuales. Además, en algunos lugares hay literalmente decenas en una sola piedra, y justo al lado no hay ninguna. Cuando se empezó a hablar en serio de esto en el siglo XIX, lo primero que se pensó fue que aquí afilaban armas. Las islas del Báltico eran un centro de comercio de espadas y hachas, y las marcas de afilado en la piedra parecían una explicación lógica. Pero bastante rápido se descubrió que el tamaño y la forma de estos arañazos simplemente no eran adecuados para afilar. Ninguna espada ni hacha de esa época cabría en esos surcos tan estrechos. Y lo más extraño, junto a estas piedras nunca se encontró ningún residuo del trabajo, ni virutas de metal, ni fragmentos de hojas. Absolutamente nada que indicara que aquí alguna vez se afiló algo. Y luego se descubrió algo interesante. Surcos iguales existen en Noruega, Finlandia y Francia. Allí los llaman polissuars y los datan del Neolítico, de la misma cultura que construía dólmenes y erigía menhires. Se encontraron huellas similares en Australia e India. En todo el mundo se encuentran rastros parecidos en piedra. Y eso ya de por sí es extraño. Las mismas marcas hechas por personas que no podían saber unas de otras.
pero en ningún lugar del mundo hay tantas como en Gotland. Los científicos contaron más de 3.600 de esas huellas allí. Algunas están directamente en las rocas, otras en piedras sueltas esparcidas por toda la isla. Los científicos propusieron varias teorías. La primera es astronómica. Muchas de las ranuras están orientadas hacia el Sol o la Luna. Es posible que fuera una forma de rastrear el tiempo y las estaciones. La segunda es ritual. Los signos simbólicos están relacionados con cultos de fertilidad o de la muerte. Y finalmente la versión práctica. El pulido de postes de madera o herramientas de hueso cuyas huellas simplemente no se conservaron. Ninguna versión explica por qué la misma forma aparece entre personas de diferentes continentes que de ninguna manera podían conocerse entre sí. ¿Por qué en algunos lugares hay decenas de surcos y cerca no hay ninguno? ¿Y para qué gastar tanto esfuerzo en la dura piedra caliza? 3.600 surcos en una sola isla y aún no hay respuesta. ¿Y tú qué piensas que es esto? Escribe en los comentarios. Me interesa saber cuáles son sus teorías. En el fondo del mar de Galilea se encontró un objeto redondo hecho por el hombre. En las profundidades del lago de Galilea en Israel se ha descubierto una enorme esfera de aproximadamente 50 metros de diámetro y una antigüedad de 4.000 años. ¿Quién, cuándo y para qué lo hizo sigue siendo un misterio? Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Ariel no se cansan de intentar resolver este enigma. Incluso han propuesto una nueva hipótesis que tal vez pueda explicar el origen de este misterioso objeto. Después de un estudio detallado con un sonar y el análisis de los sedimentos naturales, los científicos determinaron que se trata de una esfera gigante hecha de grandes fragmentos de basalto, ubicada a una profundidad de aproximadamente 12 metros. Antes, los científicos creían que podría ser la ciudad bíblica de Miriam, la hermana del profeta Moisés, quien ayudó a los judíos a sobrevivir en el desierto. Pero ahora los investigadores proponen una idea completamente nueva. Recuerden la leyenda de Ahad, el gran cazador con un arco mágico, que fue asesinado por una diosa envidiosa. Esta leyenda dice que el padre buscó durante mucho tiempo el cuerpo de su hijo, lo encontró y lo enterró en el mar. No en cualquier mar, sino en el de Galilea. Ahora los científicos quieren entender qué se esconde dentro de esta esfera gigante. Para eso, planean realizar una investigación submarina usando un aparato de ultrasonido. Una lujosa casa romana. Arqueólogos italianos cerca del Coliseo en Roma descubrieron una vivienda única de la época de la antigua Roma con un raro mosaico hecho de conchas, mármol y vidrio precioso. Esta residencia, que data del siglo II a.C., fue llamada un verdadero tesoro. En el mosaico se representan 3 grandes barcos navegando hacia una ciudad adornada con torres y puertos. Esto indica la victoria del dueño de la casa en una batalla. En la casa, cuyo salón principal estaba decorado como un comedor de verano al estilo de una gruta, había tuberías de plomo destinadas a crear juegos de agua. Pero la principal atracción es un mosaico campestre con conchas, teselas azules egipcias, vidrio precioso y mármol blanco que representa tridentes, barcos de guerra y trompetas celtas. La escena con 3 barcos navegando por el mar con las velas izadas sobre el fondo de una ciudad de travertino puede simbolizar la conquista militar de un propietario de alto rango, posiblemente un senador. La cabeza de un hombre perfecto. Los arqueólogos que investigaron las ruinas del antiguo templo de Tanei, construido a finales del siglo XII y principios del XIII de nuestra era, buscaban al pie del templo una piedra que se había deslizado del techo, pero inesperadamente encontraron en su lugar la cabeza de una estatua de bodhisattva. En el budismo tradicional, un bodhisattva es una persona que ha alcanzado la perfección espiritual y está dispuesto a descender al mundo para ayudar a sus habitantes a liberarse de los apegos terrenales y sufrimientos y escapar del ciclo de renacimientos del samsara. Normalmente, al bodhisattva se le representa con una pierna adelantada, como si estuviera listo para bajar de su asiento y regresar al mundo habitado por personas. La cabeza encontrada está en buen estado. Tiene la nariz parcialmente rota, así como la oreja izquierda y la mejilla. La altura de la cabeza encontrada es de 54 centímetros, el ancho es de 27 centímetros y el grosor es de 36 centímetros. Por el estilo, los arqueólogos determinaron que la estatua fue hecha a finales del siglo XII y principios del siglo XIX, durante el reinado de Jayavarman VII. Aún no se sabe dónde están las demás partes de la escultura. Probablemente deben estar cerca, pero los arqueólogos todavía no las han encontrado. En el arte Yemer, las estatuas de bodhisattvas suelen tener 2, 4 u 8 brazos sosteniendo rollos, flores, vasijas y otros objetos sagrados. La cabeza encontrada será enviada para su investigación y restauración, después de lo cual será exhibida al público. La primera fortaleza de la Edad de Bronce de su tipo. En los bosques del condado de Neamț, en Rumania, los arqueólogos descubrieron una antigua fortaleza de unos 5.000 años de antigüedad y la tecnología moderna LIDAR les ayudó en esto. Gracias a los drones equipados con escáneres láser,
fue posible atravesar la densa vegetación y obtener una imagen clara de la estructura, que durante siglos estuvo oculta a la vista humana. La fortaleza pertenece a la época de transición del Neolítico a la Edad de Bronce, un periodo en el que las personas apenas comenzaban a construir asentamientos fortificados. Líder mostró que era una estructura bien pensada y poderosa. Pozos de cientos de metros de longitud, terraplenes, una ubicación estratégica en lo alto, todo indica un sólidos conocimientos y una organización del trabajo por parte de los antiguos constructores. Solo con la ayuda de tecnologías modernas se puede comprender realmente la escala y la estructura de los antiguos monumentos. Esto no son simplemente ruinas, son huellas de una civilización compleja y muy organizada que apenas estamos comenzando a redescubrir. El caballero que no estaba Barcelona, monasterio de Pedralbes. Para el 700 aniversario del monasterio, los arqueólogos abrieron varias tumbas del siglo XIV. Querían saber más sobre la vida de la primera comunidad femenina, y entre estas tumbas estaba la tumba de la reina Elisenda de Moncada. Esta mujer, a los 30 años, se casó con el rey de Aragón, que tenía 50 años, se convirtió en su cuarta esposa y madrastra de sus 10 hijos, y una de las reinas más poderosas de la Europa medieval. Al enviudar, fundó este monasterio y vivió allí hasta los 70 años. Por cierto, esto fue confirmado. En ellos hay rastros de artrosis relacionada con la edad. Todo coincide con la historia. A ella misma la enterraron de manera humilde, con ropa real, en una simple caja de madera, pero en la tumba se encontraron restos de seda bordada con oro y hierbas aromáticas, mejorana y mirto. Hasta ahora todo está bien, pero aquí es donde empieza lo que la ciencia no puede explicar. En la tumba de la primera abadesa del monasterio encontraron una herida punzante de cuchillo en el cráneo. En otra tumba, donde según todos los registros debía estar enterrado un caballero, no se encontraron huesos masculinos en absoluto. En lugar del caballero, allí yacían 2 mujeres adultas y 3 niños, y en la tercera tumba los huesos de al menos 9 personas enterradas en diferentes momentos. Entre ellos 4 cráneos masculinos con heridas punzocortantes y un torso momificado de una mujer embarazada con los restos de un niño no nacido dentro. Vamos otra vez para asimilarlo. La abadesa del convento femenino con una herida de cuchillo en el cráneo. 4 hombres apuñalados dentro del monasterio, donde en teoría no debería haber hombres en absoluto. Una mujer embarazada con un bebé justo al lado de la tumba de la propia reina. Esto no es un antiguo campo de batalla ni un cementerio saqueado. Este es un tranquilo convento femenino que la reina fundó para la oración. Y hasta ahora nadie puede responder quiénes son estas personas, cómo llegaron aquí y por qué las mataron. Ahora extraen ADN de los huesos y dientes para entender quiénes eran estas personas, si eran parientes y si llevaban rastros de enfermedades antiguas. Tal vez se encuentren la respuesta, o tal vez el misterio del tranquilo convento femenino siga siendo un secreto bajo 7 llaves. El pueblo más enigmático de Europa. Arqueólogos descubrieron un altar de la época romana en un monasterio en el monte Ariaunde, en el norte de España. Está dedicado a la enigmática deidad Laloraje. El hallazgo, fechado en el primer siglo de nuestra era, es importante para el estudio de las prácticas religiosas de los vascones, uno de los pueblos más enigmáticos de Europa. Este altar es uno de los 4 altares conocidos de Laloraje, pero el único encontrado durante excavaciones. El artefacto fue hallado en el fondo de un pozo en el monasterio Dones Donesteve. En el altar hay una inscripción: Valeria Vitella, cumpliendo su voto a Laloraje de buen grado y merecidamente. El monte Ariaunde, habitado desde la época romana, se encuentra en el valle del río Gulina, cerca de Pamplona. Su posición estratégica hizo de este lugar un sitio importante a lo largo de la historia, como lo confirman los restos de infraestructura romana y un monasterio posterior dedicado a San Esteban. Se sabe poco sobre Laloraje, y solo 3 altares más dan testimonio de la adoración a esta deidad. El nuevo hallazgo amplía la distribución geográfica conocida del culto a Laloraje. Canales de pesca gigantes. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sensacional. En Belice, en el territorio de la actual reserva Crooked Tree, se descubrieron canales de pesca de 4000 años de antigüedad, creados por los antecesores de la civilización maya. Utilizando datos de drones e imágenes de Google Earth, los investigadores identificaron una compleja red de canales de tierra que se extienden por varios kilómetros a través de zonas pantanosas. Estos canales únicos en forma de zigzag demuestran que las personas ya en ese entonces modificaban activamente el paisaje. Alrededor de los canales, los arqueólogos encontraron puntas dentadas que probablemente se usaban para pescar, como bagres, así como depósitos para almacenar la pesca. Se cree que los canales fueron construidos hace unos 4000 años por pueblos semisedentarios en la costa de Yucatán y se usaron durante más de 1000 años. Esto coincide con el periodo formativo cuando los mayas empezaron a pasar a la agricultura sedentaria y a formar su cultura única. Grandes cambios en el paisaje como estos canales
precedieron a la construcción de los grandes templos, caminos y pirámides mayas, convirtiéndose en la base de su desarrollo cultural. Estos canales no solo proveían alimentos, sino que también contribuían al crecimiento de la población y a la diversidad de la dieta. Los arqueólogos creen que los conocimientos y la experiencia de estos pueblos antiguos jugaron un papel importante en el surgimiento de la gran civilización maya, conectándola con tradiciones aún más antiguas. Los arqueólogos tendrán que volver a enterrar su hallazgo. Un hallazgo histórico único volverá a estar oculto a los ojos humanos por un tiempo indefinido, informa Science Alert. Se trata de un túnel en el Albarradón de Ecatepec, parte de un complejo sistema construido hace muchos siglos para proteger la ciudad de Tenochtitlán de las inundaciones. Los conquistadores españoles al principio no supieron valorar esta infraestructura local y destruyeron muchas construcciones en los primeros años de la colonización. Sin embargo, después de que las inundaciones empezaron a afectar la Ciudad de México colonial, el Albarradón de Ecatepec y otros sistemas de protección contra inundaciones fueron restaurados a principios de los años 1600. En 2019, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron un túnel que conservaba una síntesis única de las culturas que lo crearon. Tenía solo 8.4 metros de largo y representaba solo una pequeña parte de un sistema enorme. A pesar de su arquitectura española, los arqueólogos encontraron en él varios glifos tallados en piedra con símbolos de la época prehispánica. En total se encontraron 11 símbolos, incluyendo la imagen de un escudo militar, la cabeza de un ave de rapiña y gotas de lluvia. Se planeaba inaugurar el túnel de manera solemne para el público para que la gente pudiera ver la inusual fusión centenaria de elementos culturales aztecas y españoles. Pero lamentablemente eso no sucedió. Debido a la pandemia, se suspendió la financiación y, por la falta de recursos para proteger adecuadamente esta magnífica estructura, ahora será necesario volver a enterrar el túnel, al menos para preservarlo de los vándalos. Los investigadores construirán una mampostería especial para proteger los glifos y luego la tierra volverá a cubrir el túnel. En Armenia desenterraron a una verdadera amazona. En las montañas de Armenia, los arqueólogos excavaron la tumba de una mujer que, según muchos indicios, fue una guerrera y murió en combate. La tumba tiene al menos 2.600 años de antigüedad. Teniendo en cuenta las heridas encontradas en su esqueleto, se puede suponer que ella fue una de esas amazonas que describió el historiador antiguo Heródoto. La singular tumba fue encontrada en 2017 en la necrópolis de Bober-Pipénuno en la región de Lari. En la tumba, junto al esqueleto de la mujer, había vasijas de cerámica y joyas que datan del periodo entre los siglos VIII y VI antes de nuestra era. El análisis realizado a los huesos mostró que en la tumba fue enterrada una mujer que murió a la edad de 20 años. Por las joyas encontradas cerca de ella, los científicos supusieron que tenía un alto estatus social. Sin embargo, un estudio más detallado de los restos mostró que probablemente también era una guerrera. La mujer tenía un esqueleto fuerte y una musculatura desarrollada. Los músculos de la parte superior del cuerpo eran muy fuertes, lo que indica un trabajo físico intenso. Por ejemplo, los músculos pectorales y deltoides desarrollados indican indirectamente que era una arquera bien entrenada. Los científicos relacionan los fémures bien desarrollados con la práctica frecuente de montar a caballo. También es notable la naturaleza de las lesiones encontradas en los huesos. Seguramente se produjeron en combate. Así, en la articulación de la rodilla izquierda de la mujer se encontró una punta de flecha de hierro incrustada. Además, la herida había sanado mucho antes de su muerte. Los arqueólogos encontraron rastros de otras 3 heridas, de las cuales, al parecer, la mujer murió. En los fémures quedaron marcas de heridas cortantes, presumiblemente hechas con una espada o un hacha, y la espinilla fue perforada. Según los científicos armenios, la cantidad misma de lesiones indica que la violencia interpersonal era un aspecto común de la vida, y la naturaleza de las heridas indica que no fueron causadas por una sola persona, sino por varias. Algo así solo pudo haber ocurrido en una batalla. Un fósil de 15 millones de años. Emily Bzdick, voluntaria del Museo Marino de Calvert, encontró en una playa de Maryland, Estados Unidos, un fósil único de una criatura parecida a un delfín que vivió hace unos 15 millones de años. El hallazgo se realizó durante un paseo por la playa, donde la mujer encontró una parte de un cráneo de 76 centímetros de largo y un peso de aproximadamente 23 kilogramos. Stephen Groff, empleado del museo, estudió el fósil y lo identificó como perteneciente a una especie extinta de animales marinos similares a los delfines, que habitaban el mar que cubría Maryland hace millones de años. Estas criaturas tenían un hocico alargado para cazar y alcanzaban una longitud de entre 3.5 y 4.5 metros. Vivieron en la época del Mioceno hace entre 12 y 20 millones de años. Las causas de su extinción siguen siendo desconocidas. El fósil del cráneo será exhibido en el Museo Marino de Calvert, donde los científicos continuarán estudiándolo. Las reliquias de San Juan el Bautista.
Existen muchas historias sobre uno de los principales personajes de la historia bíblica temprana, así como sobre las reliquias relacionadas con Juan el Bautista. En el año 2010, durante excavaciones en la isla de San Juan en Bulgaria, se encontró una pequeña urna que contenía fragmentos de cráneo, mandíbula, un brazo y un diente. Cerca había una pequeña caja con una inscripción del día de nacimiento del santo, el 24 de junio. La autenticidad del hallazgo fue cuestionada, pero estas reliquias tienen más posibilidades de ser auténticas que todas las demás conocidas hasta la fecha. Cuando los arqueólogos de la Universidad de Oxford sometieron los restos a un análisis de radiocarbono, descubrieron que los huesos datan del primer siglo de nuestra era, cuando San Juan fue decapitado por orden del rey Herodes. Científicos recrearon la apariencia de un antiguo escocés. Los científicos reconstruyeron el rostro de otra persona que vivió hace siglos. Esta vez se trata de un escocés. En el año 2015, durante la reconstrucción de la Galería de Arte de Aberdeen, los especialistas descubrieron una tumba en la que encontraron 60 esqueletos completos y 4.272 fragmentos de huesos, que podrían pertenecer al menos a 381 personas. Este descubrimiento detuvo las obras de construcción para permitir la investigación arqueológica. Era un hombre adulto de más de 46 años. Así es como pudo haber lucido. Su estatura era de entre 159 y 166 centímetros, lo cual es más bajo que el promedio para esa época. Sufría de enfermedades dentales extensas, periodontitis y un absceso crónico. Perdió algunos dientes en vida. Además, las investigaciones mostraron que él no era local, sino que probablemente vino de otra parte de Escocia. Al parecer, él y las demás personas encontradas en la tumba llevaban un estilo de vida con mucha actividad física. También se encontraron numerosos artefactos, incluyendo accesorios para la ropa y adornos personales. El libro de Zoiga. John Dee era un matemático, astrónomo y cortesano famoso de la reina Isabel I de Inglaterra. Según la leyenda, el 10 de marzo de 1552 se le apareció un ángel. Desde entonces, Dee dedicó su vida a revelar los misterios de la existencia. Uno de esos secretos es el libro de Zoiga. El libro es un código de 40.000 letras dispuestas en una secuencia extraña. Son rituales mágicos cifrados. Dee nunca logró descifrar este código. Actualmente existen 2 copias del libro de Zoiga, pero el código aún no ha sido descifrado. Búnker alemán en el Ártico. En el norte de la península de Kola, en la dura tundra ártica, se encuentra un búnker alemán semidestruido de la época de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente es una instalación militar común construida durante la ocupación nazi de una parte del norte de la URSS. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir leyendas a su alrededor. Los habitantes locales y los ufólogos afirman que no era solo una base de suministros. Supuestamente, en este lugar se encontraba uno de los puntos de apoyo secretos del Tercer Reich, donde los alemanes llevaban equipo, artefactos y realizaban investigaciones misteriosas. En algunas versiones incluso se habla de experimentos con antigravedad y transiciones interdimensionales. La actividad anómala atrajo especial atención hacia el búnker. El equipo cerca de él falla, las brújulas se vuelven locas y los turistas informan sobre luces extrañas en el cielo. En los años 90 incluso llegaron expediciones aquí, no solo historiadores, sino también esotéricos. Existe la hipótesis de que el objeto está relacionado con la legendaria base 211, supuestamente un refugio secreto de los nazis en la Antártida. Solo que en este caso sería una sucursal ártica. Por supuesto no hay pruebas científicas de esto, pero el hecho sigue siendo un hecho. Alrededor de un búnker que parece común y corriente, surgió una historia casi mítica que hasta hoy sigue intrigando a la gente. Una nave espacial en Turquía. En Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, se encuentra uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo, Göbekli Tepe. Este complejo, cuya antigüedad supera los 12.000 años, consiste en enormes estructuras de piedra dispuestas en círculos. Göbekli Tepe es considerado el complejo de templos más antiguo conocido en la Tierra. Los megalitos de hasta 6 metros de altura y que pesan varias toneladas impresionan por su precisión y maestría en el trabajo de la piedra. Las losas de piedra están decoradas con tallados que representan animales y símbolos abstractos. Este nivel de arte e ingeniería plantea muchas preguntas sobre cómo los pueblos antiguos pudieron crear estructuras tan complejas sin tecnologías modernas. Los investigadores sugieren que la construcción de Göbekli Tepe podría estar relacionada con tecnologías extraterrestres. Estas hipótesis se basan en la precisión inusual y la escala del complejo, que según algunos, solo podrían haberse logrado con la ayuda de tecnologías avanzadas, posiblemente transmitidas por civilizaciones extraterrestres. Göbekli Tepe sigue atrayendo la atención de científicos y entusiastas de todo el mundo, alimentando el interés por los antiguos misterios y los posibles contactos con seres extraterrestres. Cuevas artificiales bajo tierra, Inglaterra, Shropshire, finca Cainton Hall. Si caminas por el campo y miras cuidadosamente al suelo,
puedes notar un pequeño agujero en la tierra, más o menos como una madriguera de conejo, pero esta madriguera lleva hacia abajo a un gran salón subterráneo, y luego al siguiente y después a todo un sistema de habitaciones hechas por el hombre, talladas en la arenisca roja, con techos abovedados, con nichos y columnas. Oficialmente las cuevas de Cainton datan de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Alguien hizo un esfuerzo increíble para tallar estos salones. No se sabe exactamente para qué, tal vez para almacenamiento, tal vez como un lugar de retiro. Pero la tradición popular ha relacionado este lugar con los templarios, una orden militar católica fundada en el siglo XII, que en 200 años se convirtió en la organización más rica del mundo medieval. En el año 1307, el rey francés Felipe IV arrestó a la dirigencia de la orden. Comenzaron las torturas y ejecuciones, y la orden fue disuelta. Y hasta ahora se desconoce el paradero de los tesoros de los templarios. Por la forma, las salas realmente recuerdan a las capillas románicas. Arcos bajos, cierta simetría, nichos donde podrían haber estado estatuas. En el año 2012, la entrada fue tapiada debido a los vándalos y a las personas que usaban las salas subterráneas para rituales ocultistas. Aquí se encontraron rastros de velas y símbolos diabólicos en las paredes. En el año 2017, un fotógrafo publicó fotos de estas salas por dentro, y las cuevas se hicieron virales en internet de inmediato. Lo más probable es que simplemente sea un lugar bonito que construyó en el siglo XIX algún terrateniente rico con mucha imaginación. Y nunca hubo templarios ahí. Pero aquí está lo interesante. Incluso si quitamos todas las leyendas, la pregunta sigue ahí. Alguien gastó un enorme esfuerzo para tallar en la roca varias salas bien labradas con arcos y nichos. ¿Por qué precisamente aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Y para qué? Nadie lo sabe con certeza hasta ahora. La Atlántida en el fondo del Mar Caribe. 5 de junio hace 8500 años, hora 13:00. De repente, de la nada, un asteroide del tamaño de una montaña choca violentamente contra la Tierra. ¡Pum! Y sus 5.000 millones de toneladas calientan las aguas del Atlántico hasta hervir. Según la versión de un científico de Alemania, así fue como ocurrió la desaparición de la Atlántida, esa civilización perdida que dicen fue sumergida por olas tan grandes como el monte Everest. El lugar de la catástrofe hoy se llama el Triángulo de las Bermudas. Antes, los científicos pensaban que la Atlántida estaba en algún lugar del Mar Caribe, cerca de la isla Bimini. Decían que los atlantes eran tan inteligentes que incluso sabían crear cristales de fuego para obtener energía. Pero parece que uno de esos cristales explotó y llevó a la destrucción de la civilización. Los escépticos, por supuesto, dirán que todo esto es una tontería. ¿Y qué hay de los numerosos hallazgos bajo el agua, como las extrañas pirámides y los edificios de mármol? El pozo más profundo del mundo, cerca del Hospital Nuffield en Woodingdean, cerca de Brighton. A primera vista puede que no notes nada fuera de lo común, un pequeño círculo de ladrillos cubierto con una tapa de metal. Sin embargo, detrás de esta apariencia modesta se esconde una maravilla de la ingeniería del siglo XIX. El pozo de Woodingdean. El pozo más profundo del mundo excavado a mano. Su profundidad es de 390 metros y se ha convertido en un símbolo de la terquedad victoriana y la perseverancia ingenieril. La historia comenzó en la década de 1850, cuando las autoridades de Brighton decidieron construir una nueva casa de trabajo y una escuela para adolescentes problemáticos en la cima de la colina de Elm Grove. Para ahorrar en la conexión al sistema de agua, se decidió excavar un pozo propio. La idea parecía sencilla: cavar a 120 metros y se debería encontrar agua, pero resultó ser diferente. Después de 2 años de arduo trabajo, el agua nunca apareció. Los contratistas perforaban túneles laterales uno tras otro, pero sin resultados. Entonces, sin querer rendirse, se decidió profundizar aún más. En un pozo estrecho de solo 1,5 metros de ancho, los trabajadores laboraban en condiciones increíblemente difíciles. Colocaban el revestimiento de ladrillo, respiraban con la ayuda de tubos que suministraban aire y se iluminaban con velas que echaban humo. El calor, el aire sofocante y el riesgo de derrumbe los acompañaban todos los días. Los costos de construcción aumentaban. Cada semana el proyecto le costaba a la ciudad 90 libras, lo cual, para esa época, era una suma enorme. Y aún así, después de 4 años a una profundidad de casi 400 metros, finalmente el agua brotó. Los trabajadores tuvieron que salir urgentemente a la superficie y les tomó 45 minutos subir. La ironía es que, después de tantos esfuerzos titánicos, el pozo se utilizó solo durante 4 años. Poco después se instaló una tubería de agua eficiente y el grandioso pozo perdió su importancia. Hoy en día el pozo está cerrado, rodeado por un muro y sellado de manera segura, pero sigue estando en su lugar, como un recordatorio de aquellos tiempos en los que la gente, por sus ideales, estaba dispuesta a cavar literalmente hasta el centro de la tierra. Las estancias de Xi'an.
Muchos expertos creen que el libro más enigmático de la historia de la humanidad es el manuscrito de las estancias de Xi'an. Contiene conocimientos secretos. Según la leyenda, este libro fue entregado a las civilizaciones antiguas por una inteligencia extraterrestre. Apolonio de Tiana, quien vivió en el primer siglo de nuestra era, conoció estos textos a través de los sacerdotes brahmanes de la India, quienes le permitieron leer el texto porque reconocieron en él un alma afín. Él mismo admite que supuestamente fue este libro el que le enseñó a hacer milagros, pero al mismo tiempo, por razones desconocidas, todos los que tuvieron contacto con el manuscrito sufrieron desgracias. Mini Stonehenge. En el condado inglés de Derbyshire, cerca de la ciudad de Matlock, los arqueólogos descubrieron un antiguo complejo ceremonial de la Edad de Bronce. Con una antigüedad de aproximadamente 3.700 años, este lugar resultó ser parte de un gran círculo de piedra que durante mucho tiempo estuvo oculto en el bosque. Y todo comenzó con la curiosidad de un estudiante de 24 años, George Bird, quien se interesó por una piedra solitaria en el bosque, cerca de su casa. La piedra, conocida como la piedra erguida Farley Farlemore, de unos 2 metros de altura, antes se consideraba un monumento solitario. Pero por iniciativa de Bird, los investigadores decidieron estudiar detenidamente el área circundante. Resultó que la piedra está situada en la cima de un manantial natural, cuya agua desemboca en el arroyo Bentley y luego en el río Derwent. Cerca se encontraron rastros de una antigua plataforma que, probablemente, se utilizaba para rituales mucho antes de la instalación de la propia piedra. Esto indica que el lugar fue venerado durante siglos y tenía gran importancia para las comunidades de la Edad de Bronce, especialmente en relación con el agua. Además, los arqueólogos descubrieron otras 5 piedras que anteriormente estaban en posición vertical. Todas juntas formaban un círculo ovalado de aproximadamente 25 metros de ancho. Este descubrimiento se sumó a la lista de 25 círculos de piedra de la Edad de Bronce conocidos, encontrados en el distrito de los Picos, una región rica en monumentos antiguos, y confirma que la vida ritual en aquellos tiempos era mucho más amplia que la del famoso Stonehenge. Se ha encontrado el Arca de Noé. Según la Biblia, el Arca de Noé salvó a las personas y a los animales del gran diluvio, y ahora, después de 5.000 años, los investigadores han vuelto a poner atención en uno de los lugares más enigmáticos, la formación de Durupinar, en Turquía. Esta estructura de 163 metros, sorprendentemente, coincide en tamaño con la descripción bíblica de la legendaria embarcación. Científicos de la Universidad Técnica de Estambul y de la Universidad de Ağrı, Ibrahim Sesen, han estado estudiando la zona desde el año 2021. Un análisis reciente de 30 muestras de suelo reveló arcilla, sedimentos marinos y restos de moluscos con una antigüedad de entre 3.500 y 5.000 años. Esto indica que la región realmente experimentó una gran inundación. La formación se encuentra a solo 30 kilómetros del monte Ararat, donde, según la Biblia, el arca se detuvo después del diluvio. El tamaño de la estructura también es similar al que se menciona en la Biblia. La longitud estimada del arca es de 157 metros y la de Durupinar es de 163. Sin embargo, muchos geólogos son escépticos respecto a la hipótesis. Ellos consideran que Durupinar es solo una formación natural. A pesar de esto, el hallazgo sigue generando interés y nuevas investigaciones. Las ruinas de Nan Madol son una ciudad antigua única en Micronesia, ubicada en islas artificiales en una laguna cerca de la costa de Pohnpei. Este complejo enigmático, construido con enormes bloques de basalto, representa un sistema complejo de canales y edificaciones, erigidos sobre más de 90 islas artificiales. La antigüedad de la construcción se estima en más de 1000 años, y su propósito sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La estructura y la tecnología de construcción de Nan Madol impresionan por su escala y complejidad. Algunos bloques pesan hasta 50 toneladas y hasta ahora se desconoce cómo los antiguos constructores los movían y colocaban con tanta precisión. Este misterio ha dado lugar a muchas hipótesis, incluyendo suposiciones sobre posibles conocimientos o tecnologías extraterrestres utilizadas en la construcción. Las leyendas de los habitantes locales hablan de magia y fuerzas sobrenaturales utilizadas durante la construcción de la ciudad. Las ruinas de Nan Madol siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos del mundo, atrayendo la atención tanto de científicos como de aficionados a los enigmas. Esta antigua ciudad, rodeada de agua y mitos, ofrece una ventana única al pasado y hace reflexionar sobre posibles contactos con civilizaciones extraterrestres. La bandera de las hadas en Dunvegan, el famoso clan MacLeod en Escocia, posee una reliquia que ha sido transmitida de generación en generación. Según una de las leyendas, esta bandera originalmente pertenecía al rey noruego Harald Hardrada, y con ella el rey partió a la conquista de Gran Bretaña en el año 1066. Cuando el rey fue asesinado, la bandera fue entregada a sus descendientes. Según otra versión, en la que insisten los propios representantes de los MacLeod, el cuarto líder del clan se enamoró de una princesa hada, a la que le estaba prohibido casarse con mortales. Su padre finalmente cedió
y a la princesa se le permitió pasar 1 año y 1 día con su amado. Durante ese tiempo, ella dio a luz a un niño. Para que su hijo no llorara, ella lo cubría con una manta mágica, bajo la cual el niño se calmaba de inmediato. Al final, esa manta se convirtió en la bandera del clan. Se dice que la bandera posee magia, la cual protegerá a Mosby a los miembros del clan en caso de necesidad, pero solo 3 veces. En el año 1490, bajo esta bandera, los MacLeod lucharon contra los MacDonald y salieron victoriosos. En el año 1520, la bandera fue utilizada de nuevo en la batalla contra los MacDonald, y nuevamente se obtuvo la victoria. Túneles subterráneos de Cusco. En Perú se encontraron misteriosos túneles subterráneos incas con una longitud de casi 2 kilómetros. El hallazgo fue realizado por arqueólogos que estudiaban la antigua ciudad de Cusco. Los túneles conectaban la fortaleza de Sacsayhuamán, el Templo del Sol, y una importante estructura religiosa. Las construcciones, hechas de enormes piedras, impresionan por su solidez y maestría en ingeniería. Son capaces de resistir los terremotos más fuertes, característicos de la región. Los científicos están seguros de que los incas usaban estos caminos ocultos para el traslado secreto de sacerdotes y jefes militares entre los lugares estratégicos y ritual. A pesar de las leyendas sobre tesoros, hasta ahora no se ha encontrado nada en el interior. Antiguas tumbas cónicas. En el bosque de Chapultepec, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México hicieron un hallazgo único. Descubrieron 10 antiguas tumbas de forma cónica truncada, cuya antigüedad se estima en 3000 años, que datan de los periodos entre 2500 y 400 antes de nuestra era. Estas sepulturas, que recuerdan conos truncados invertidos, a menudo se llaman tumbas de botella o de campana. Su diámetro varía de 1 a 2 metros, con una altura máxima de 1,5 metros. En 5 de ellas se encontraron restos humanos, incluyendo los de 4 mujeres y un hombre, colocados en posición encogida. Es interesante que sobre las tumbas se encontraron entierros en cajas rectangulares, lo que indica una larga historia del poblado después del período clásico. Entre los hallazgos, los arqueólogos también descubrieron ofrendas funerarias, astas de ciervo, cuencos cóncavo-convexos, fragmentos de discos de pizarra, figurillas femeninas, así como figurillas esquemáticas llamadas fantasmas. Este descubrimiento arroja luz sobre las antiguas costumbres funerarias y las culturas de los pueblos que vivieron en esta región hace más de 3000 años. Algo hay en las profundidades, y aquí está la última historia, la más extraña. No trata sobre la antigüedad, se trata de lo que está ocurriendo justo ahora mientras ves este video. En los últimos 10 años se han lanzado al océano más de 3000 dispositivos autónomos. Son pequeños aparatos del tamaño de una mochila. Miden la salinidad y la temperatura. Otros escuchan. Captan sonidos y señales en la columna de agua y deciden por sí mismos si es un ruido natural o artificial. Funciona como una base de datos. Si esa señal ya se ha encontrado antes, el aparato la reconoce. Si no, la marca como nueva y la envía para su análisis. En junio de 2023, uno de esos sensores en el Océano Pacífico recibió una potente señal artificial a una profundidad de unos 3600 metros. La señal duró aproximadamente 70 minutos, y luego la fuente empezó a irse aún más profundo y desapareció. Unos meses después, lo mismo se repitió en el Atlántico, y ahí la señal fue detectada por varios aparatos al mismo tiempo. Y ahora, lo que hace que toda esta historia sea interesante. La velocidad de la fuente fue de aproximadamente 370 kilómetros por hora bajo el agua, a una profundidad de más de 3 kilómetros. Eso es más rápido de lo que va la mayoría de los submarinos, incluso en la superficie, y a mucha más profundidad de la que normalmente operan. Para moverse así en agua densa a esa profundidad, se necesita una potencia colosal y un casco especial. Oficialmente no existen aparatos con esas características. Los científicos empezaron a interesarse. ¿Quizá pruebas militares? Entonces habría satélites cerca, barcos de escolta, advertencias para los barcos. Pero no hubo nada. ¿Quizá la naturaleza? Entonces, las estaciones sísmicas habrían captado la señal, pero están en silencio. Quizá solo fue una falla del equipo, pero 2 dispositivos en el Océano Pacífico mostraron lo mismo, y en el Atlántico varios al mismo tiempo. La explicación más racional es una prueba secreta de algún tipo de aparato de aguas profundas de nueva generación, de los que simplemente no se suele hablar en voz alta. En varios países realmente se están llevando a cabo desarrollos en el ámbito del movimiento submarino a súper alta velocidad. La tecnología ha avanzado mucho, y lo que le muestran al público normalmente está atrasado años respecto a los desarrollos reales, pero las profundidades y velocidades oficialmente declaradas de esos aparatos son notablemente menores que lo que registraron los sensores, así que esta versión tampoco lo explica todo. Pero la versión oficial nunca se aclaró, y la pregunta sigue sin respuesta. El océano es de todos, es internacional, y alguien anda por ahí a 370 kilómetros por hora a una profundidad donde, según todos los libros,
no debería haber absolutamente nada. Y no es una leyenda ni un cuento de segunda mano. Esto sucedió hace 3 años, y el instrumento registró todo con precisión de segundos. Alguien baja allá donde está oscuro, frío y la presión es como miles de atmósferas. Se mueve de una manera que nadie en el planeta puede, y tranquilamente se va aún más profundo. ¿Pruebas secretas o un raro error de tecnología avanzada? ¿Y tú qué piensas? Escribe en los comentarios. Y esto es lo que más llama la atención de todo esto. Estamos acostumbrados a pensar que ya se sabe todo sobre el pasado. Los libros de texto están escritos. Los museos están llenos de distintas piezas. Todas las tumbas ya han sido abiertas. Y luego una sola moneda, un solo libro, una señal desde la oscuridad del océano. Y resulta que en realidad no sabemos casi nada. Cada año el pasado nos presenta algo que no debería existir. Y lo más interesante es que donde la ciencia dice honestamente, todavía no entendemos. Suscríbete y activa las notificaciones. Un nuevo video llegará muy pronto.